y la prueba indiciaria exactamente, primero tengo que mencionarles el temario que vamos a tocar el día de hoy. El temario está abordando estos puntos, vamos a hablar un poco de introducción, pero netamente nos vamos a centrar en la normativa de la prueba indiciaria, después hablar un poco de jurisprudencia justamente de la prueba indiciaria en nuestro país. También vamos a tocar lo que es las tipologías de indicios que existen de estos tipos de pruebas indiciarias, pero a nivel de corrupción de funcionarios. Luego vamos a abordar lo que es la prueba indiciaria propiamente dicha, pero en delitos como por ejemplo de cohecho, en sus diversas modalidades que existen, que ya sabemos, cohecho pasivo propio, impropio, activo genérico, activo específico, entre otros, como también vamos a abordar el delito de tráfico de influencias. Vamos a hablar también sobre ciertas conclusiones que nos van a llevar luego de poder hablar todo este tema de lo que es la prueba inicial. Como una especie de introducción me gustaría poder mencionarles lo siguiente. En principio, cuando hablamos de corrupción de funcionarios, tenemos que estar hablando de delitos contra la administración pública. En principio es eso. Sabemos que está ubicado en el Código Penal, específicamente en el título 18 o 18. Ahí se encuentran todos los delitos contra la administración pública. Ustedes pueden verificar y se van a dar cuenta que se encuentran desde el 362 al 401, específicamente. Es todo el bagaje de delitos contra la administración pública. Pero en esta oportunidad, la esencia de esta sesión es netamente corrupción de funcionarios. Pero para poder llegar a corrupción de funcionarios, primero también tenemos que hablar de esto, el capítulo número 2. Este título tiene varios capítulos que abordan esta clase de delitos contra la administración pública. En este caso, el capítulo número 2 son delitos cometidos por funcionarios públicos. Y ya tenemos que pasarnos a la sección número 4. En la sección número 4 específicamente hablamos de corrupción de funcionarios. Necesariamente de eso. Hay una especie de 7 u 8 delitos que netamente la esencia es la corrupción de esos funcionarios, pero vamos a abordar al menos mínimo 4 o 5 de ellos para poder explicar un poco más sobre la prueba indiciaria dentro de lo que son los delitos de corrupción. Haciendo esa precisión, tengo que mencionarles lo siguiente. Cuando hablamos de delitos de corrupción de funcionarios, necesariamente estamos hablando de una especie de comisión de delito en el cual no necesariamente se da de manera directa esta prueba. Es decir, no existe, por ejemplo, en la mayoría de casos, no es usual, mejor dicho, que esta clase de delitos se cometa a la vista de cualquier persona, que haya testigos directos. No es usual. Puede existir, claro que sí, pero no es lo usual para poder probar esta clase de delitos. Cuando nosotros vamos a analizar el contexto de estas clases de delitos de corrupción de funcionarios, necesariamente estamos hablando de delitos que se dan en una intimidad, de manera hermética, de manera clandestina. Entonces, eso es lo que me lleva a poder afirmar lo que acabo de poner en este momento. No se cometen a la vista de terceros ni dejan huellas evidentes. Entonces, si nosotros tenemos esta idea, entendemos de que normalmente el Ministerio Público no va a tener pruebas directas, sino va a tener pruebas indiciarias, va a tener indicios que puedan corroborar lo que es el delito. Ahora, estas 4 formas de cometerse el delito es lo más usual, lo más frecuente en los delitos que vamos a analizar el día de hoy. Normalmente es clandestino, normalmente existe acuerdos verbales, es decir, un acuerdo ilícito entre personas, ya sea un interesado o un funcionario, no va a estar escrito por un papel, va a ser de manera verbal, va a ser un pacto, una concertación que pueden existir entre ellos. No necesariamente va a estar escrito, por eso es que yo lo pongo como acuerdos verbales, implica acuerdos verbales para poder cometer esta clase de delitos. También tenemos lo que es un lenguaje cifrado. Un lenguaje cifrado es una especie de argot criollo que pudieran manejar estas personas, de manera coloquial, decir algunas palabras que significan otra cosa. Normalmente se puede ver este lenguaje cifrado en organizaciones criminales, pero también vinculado a delitos contra la administración pública, a veces, que puedan dar cierta definición o cierto nombre a algo, pero implica en sí otra cosa. Por ejemplo, un claro ejemplo donde podemos hablar de un lenguaje cifrado, tenemos que remontarnos al año 2018 en el caso de los cuellos blancos, en el cual cuando se referían, por ejemplo, a dinero o a dólares, se referían a verdes, se referían a libros, por ejemplo, la entrega del libro. Entonces, son connotaciones o definiciones
que utilizaban utilizaban cualquier cualquier palabra palabra para para referirse referirse a a un un punto punto exacto, exacto, pero era un pero lenguaje era un lenguaje cifrado que ellos cifrado que ellos manejaban, manejaban, supuestamente. supuestamente. Luego tenemos Luego el uso de tenemos el uso de intermediarios. intermediarios. El uso de El uso de intermediarios, intermediarios, como bien como las bien las mismas mismas palabras lo palabras dicen, lo dicen, utilizaban una utilizaban una tercera tercera persona persona que sea que como el sea como el puente puente para poder para cometer poder el delito. cometer Es el decir, delito. Es entre decir, el entre el interesado, interesado, imaginemos en un caso de un de un usuario ante una usuario ante una municipalidad. municipalidad. Este Este usuario, para usuario, poder para llegar al poder llegar al funcionario, funcionario, normalmente normalmente existía un existía un intermediario intermediario para que pueda para que llegar a pueda esta llegar a persona a esta persona cometerse a algún tipo cometerse de algún tipo de concertación que concertación que implique un implique un pago pago para verse beneficiado en el beneficiado en el pronunciamiento funcionamiento administrativo de este administrativo de este funcionario. funcionario. Entonces Entonces son son formas formas que que implican implican o o características, características, mejor mejor dicho, dicho, que que implican implican el el contexto de contexto de comisión de comisión estos de delitos estos delitos de de funcionarios. Luego pasamos Luego a lo pasamos a lo siguiente. siguiente. Cuando ya Cuando tenemos ya toda esta tenemos toda esta secuencia, secuencia, como bien les había señalado, no no estamos estamos ante 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 delito delitos de que hay una evidencia expresa de cómo expresa se de ha cómo llevado se a han cabo, llevado a cabo. si no estamos No hablando de estamos hablando de indicios. indicios. Entonces, Entonces, en esta clase de delitos tenemos que afirmar lo siguiente. Se persigue la reconstrucción racional del hecho ilícito a partir de indicios objetivos. Es decir, van a reconstruir con estos indicios que vamos a analizar durante esta sesión, se va a reconstruir cada parte o cada contexto o cada conducta, ya sea previa, concomitante o posterior, que se haya llevado a cabo para poder cometer el delito. Va a implicar obviamente indicios. Entonces, ¿qué va a implicar? Como no tengo una prueba directa, va a implicar poder reconstruir racionalmente mediante la inferencia lógica, mediante reglas obviamente de la sana crítica. La sana crítica es un sistema de valoración probatoria, no se olviden de eso, el cual va a implicar ¿qué? La lógica, la experiencia, la ciencia también. Entonces, se va a utilizar eso para poder reconstruir racionalmente este hecho ilícito que está siendo parte de este proceso. Entonces, partimos con esta pregunta, que ustedes también pueden reflexionar un poco sobre ello. ¿Por qué los delitos de corrupción se prueban mayormente por indicios? Justamente lo que les venía diciendo. Para eso, tenemos que identificar primero el núcleo del delito específicamente. En este caso, el núcleo del delito sucede en la intimidad, como bien les había señalado. Hay una clandestinidad, es de manera hermético, normalmente no hay testigos directos que alguien está viendo la entrega de un dinero, por ejemplo. Entonces, una vez que identificamos esto, el núcleo, que es parte de la intimidad para cometer esos delitos de cohecho en sus diversas modalidades o tráfico de influencias, podemos identificar lo siguiente. Tenemos que identificar conductas previas, conductas concomitantes y conductas posteriores. Es decir, un hecho base, que es un indicio probado, tienes que identificarlo a nivel de una conducta previa, primero. Por ejemplo, que puedan existir reuniones entre ellos, que puedan existir llamadas telefónicas, mensajes de texto, de manera previa a poder y a cometer lo que es específicamente el soborno, el pago o la coima, como normalmente se llama. Tenemos que pasarnos a esto, a las conductas concomitantes como lo que son pagos, lo que son favores, los que son presiones, por ejemplo. Es decir, identificar estos indicios que impliquen que una conducta en la cual está pagando, una conducta en la cual está debiendo algún favor o está de por medio un favor para cometer el delito. Y por último tenemos las conductas posteriores. Las conductas posteriores necesariamente tenemos que hablar de actos funcionales atípicos, el ocultamiento o coordinación de versiones. Las conductas posteriores, por ejemplo, si hablamos con el tema del cohecho, en el tema del cohecho se habla de un funcionario que implica el pronunciamiento, por ejemplo. Se supone que un usuario lo que busca es un pronunciamiento favorable, pero que este funcionario tiene que hacer algo propio de sus funciones o vulnerando las obligaciones que tiene el cargo. Entonces, este usuario, esta persona, este cohechante, ¿qué es lo que va a requerir? Un acto funcional atípico, porque va en contra de sus funciones de alguna otra manera, de ese funcionario. Entonces, si identificamos estas conductas, nos vamos a dar cuenta que esto es el núcleo de estos delitos de cohecho, de tráfico de influencias y en general, corrupción de funcionarios. Ahora, esta diapositiva, esta imagen que ustedes tienen, no es exactamente para poder explicarles en sobremanera, a prueba directa e indiciaria, solamente es para poder refrescar la memoria sobre lo que es una prueba directa y luego ya abordar prueba indiciaria. Como bien ven ustedes acá, es la diferencia entre una prueba directa y una prueba indiciaria en corrupción.
La prueba directa, claro está, es una prueba que te lleva de manera certera a poder afirmar al menos un contexto del delito cometido. Directamente. No hay forma de que puedas entrar a detallar respecto a la prueba indiciaria, sino la prueba directa. Existen ejemplos de la prueba directa. Por ejemplo, dos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Un testigo que escucha: si firmas, te pago. O lo siguiente, un audio donde se pacta explícitamente la entrega de dinero. Entonces, son pruebas directas, porque acá existe un testigo que no es de referencia, es un testigo que está presente en ese momento y ha escuchado justamente esta afirmación de uno de los involucrados. De igual también existe un audio en el cual se pacta explícitamente la entrega del dinero, es decir, de manera expresa, si tú escuchas este audio, te lleva a pensar que existe la concertación, el pacto para poder cometer el delito de cohecho, por ejemplo, entregar un dinero a cambio de algo. Entonces, por este lado lo tenemos claro. Simplemente es para refrescar memoria en este punto. Ahora, la prueba indiciaria, del cual va a ser materia de toda esta sesión. Hay ciertos ejemplos. Yo entre paréntesis pongo hechos base, que les voy a explicar en su momento. ¿Qué es un hecho base? ¿Por qué hablo tanto de hecho base? Ustedes van a escuchar bastante esas palabras. Entonces, los ejemplos, ¿cuáles son? Poder identificar cuáles son los hechos base, es decir, indicios probados. Por ejemplo, llamadas reiteradas antes de una decisión administrativa. Perdón. La segunda es depósitos fraccionados a cuentas de terceros. Y el último es actos funcionales acelerados. Cuando hablamos de un hecho base, estamos hablando de un indicio probado. Es decir, algo que ha sucedido que no es materia de discusión, no es materia de cuestionamiento. Por ejemplo, las llamadas reiteradas antes de una decisión. El registro de llamadas no está en cuestionamiento porque existe en el registro de llamadas. Se puede verificar que existen fechas y horas y duración de llamadas. Entonces, no hay ningún problema con ello. Eso tampoco es la comisión de un delito. Si analizamos este indicio de manera aislada, de manera individual, uno podría decir que no hay ningún delito. Pero, si juntamos con los otros indicios plurales que obviamente tienen que existir, que también les voy a explicar, ahí sí podemos concatenar y poder identificar que nos encontramos ante la comisión de un delito. Entonces, ¿puede servir como indicio? Sí. ¿Es un hecho base de que se acredita algo sobre un hecho? Sí. Igual también sucede con los depósitos fraccionados, por ejemplo. No tiene nada de malo que una persona pueda tener depósitos o transferencias de ciertas cantidades de dinero en un tiempo. Si es de manera aislada, si uno lo analiza de manera aislada, ya sea como Ministerio Público o como Defensa, te vas a dar cuenta que no hay ningún problema con esto, porque es un indicio hasta neutral, por decirlo así. Pero tienes que analizarlo de manera plural con otros indicios también. Lo mismo sucede con el punto número 3. Entonces, como ya tienen claro, han refrescado esa memoria sobre la diferencia, podemos pasar a lo siguiente. La importancia de la prueba indiciaria. Esto sí es fundamental. La prueba indiciaria es fundamental en esta clase de delitos. ¿Por qué? Primero tenemos que identificar los hechos base. Una vez que identificamos los hechos base que, como bien he señalado, son indicios probados sobre un contexto específico, por ejemplo, si dentro de la comisión del cohecho pasivo impropio, por ejemplo, existen ciertos registros de llamadas entre el funcionario y el interesado, por ejemplo. Entonces, tienes que identificar el hecho base como parte con esta conducta previa, ¿cierto? Esto es una conducta previa. Lo otro pudiera ser como una conducta concomitante, pero sigue siendo también un indicio base, un hecho base, un indicio probado, es el depósito de dinero o la entrega de dinero en tal lugar, en tal restaurante, por ejemplo. Entonces, una vez que identificamos esto, los hechos base, tenemos que pasar a lo siguiente: acreditar cada uno con una prueba válida. Cuando hablamos de esto, tenemos que retroceder para poder hablar de lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen esta información, pero ¿cómo estos hechos base ustedes pueden pasar a la investigación o al proceso penal a través de una prueba válida? Imaginemos las llamadas reiteradas antes de una decisión administrativa, que esto es lo que queremos, acreditarlo. Lo vamos a acreditar, por ejemplo, con la información que te envían los operadores de telefonía, por ejemplo. Puede ser con un levantamiento de secreto de telecomunicaciones o por la misma autorización que te brinda esta persona afectada. Entonces, ¿cómo ingresa esto? Va a ingresar como una información que te brinda la operadora de telefonía. Ahora, para poder acreditar también como prueba válida los depósitos,
información de los bancos, por ejemplo, los registros de estados de cuenta de esa persona. Entonces, ¿ingresa como una prueba válida? Sí, porque la información lo tienes. Pero ¿cómo lo ingresas? Acreditándolo con una prueba válida. Luego que tenemos esto, tenemos que pasar a lo siguiente. Explicar por qué esos hechos conducen lógicamente al hecho ilícito. Es decir, haces un análisis primero, identificas los hechos base, luego realizas una inferencia lógica, identificas dentro de la sana crítica que vas a hacer el sistema de valoración probatoria, si lo vas a hacer por lógica, si lo vas a hacer mediante ciencia, alguna pericia de repente, o si lo vas a hacer mediante las máximas de la experiencia. Entonces, explicas por qué esos hechos conducen lógicamente al hecho ilícito. Después de eso, tienes que pasar a esto. Analizar si existen explicaciones alternativas razonables. Lo que nos dice el Código Penal, el Código Procesal Penal y también la jurisprudencia peruana, lo que nos dice es lo siguiente. Tú al momento de analizar la prueba por indicios, no solamente tienes que seguir toda esta secuencia, sino que en algún momento tienes que llegar a esto. ¿Y qué es eso específicamente? Que cuando tú vas construyendo una hipótesis de la comisión del delito, tienes que poder verificar que no existan otras alternativas razonables, es decir, otras hipótesis de que por qué se comunicaron, por ejemplo. ¿Por qué este interesado o ese intermediario se comunicó con el funcionario días antes de la decisión? ¿Por qué? Tienes que descartar cualquier coartada que pueda establecer por parte del Ministerio Público, en este caso. Poder identificar de que no existen otras alternativas, es decir, de repente no son amigos, de repente no son familiares, no son cercanos, de repente tampoco son promociones de universidad, de repente. Es decir, vas descartando todas las hipótesis que puedan existir de que por qué existe este indicio base. Una vez que descartas, tienes que poder analizarlo para pasar al siguiente. Esto es el último. Justificar por qué los indicios convergen y no se contradicen. Cuando hablamos de converger, necesariamente tenemos que hablar primero de la definición. Converger es que los dos o todos mantienen una misma línea, todos están unificados a algo, a un objetivo. Una vez que puedas identificar que todos los indicios convergen, tienes que también identificar que no se contradigan. No tienen que contradecirse. Es decir, cada indicio que tengas tiene que ser una secuencia cronológica de las conductas que ya hemos hablado. Una vez que tienes identificado todo ello, tienes que también analizar meticulosamente de que no se contradigan uno con otro para poder desarrollar lo que es la prueba indiciaria. Un ejemplo práctico que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Tráfico de influencias, artículo 400. Un ejemplo práctico es este. El abogado Diego Flores Tixe le afirma a su cliente Juan Condori Vázquez, quien está siendo investigado por usurpación agravada, que puede influenciar sobre el fiscal Rodrigo Alberti Cos, que tiene su caso. Pero a cambio de eso le pide dinero porque promete solucionar el caso con un archivo fiscal. El cliente accede porque está desesperado para que finalice la investigación. Esta conversación lo tuvieron mediante 2 llamadas telefónicas en 2 días consecutivos, donde se le escucha al abogado decir frases como: yo hablo con el fiscal, tú no te preocupes. O si no, otra frase también: deposita 10.000 soles a la cuenta de un amigo que te voy a pasar más tarde. Posteriormente, 30 días después, el caso finaliza con un archivo fiscal por la presunta comisión de usurpación agravada. Vamos a desarrollar cada parte de este caso práctico para poder hablar sobre el delito de tráfico de influencias también. Lo que les decía anteriormente, en diapositivas anteriores, hablaba de identificar los hechos base. Pero una vez que identificas los hechos base, tienes que poder acreditar cada hecho base con una prueba válida también. ¿Cómo va a ingresar a este proceso penal? En principio, si analizamos el ejemplo anterior, tenemos lo siguiente. Esta frase, ¿no? Yo hablo con el fiscal, tú no te preocupes y deposita 10.000 soles a la cuenta de un amigo. ¿Cómo va a ingresar? Mediante audios legalmente incorporados a la investigación e incluye también transcripciones de comunicaciones. Esto se entiende que para que se desarrolle esto tiene que haber un levantamiento de comunicaciones primero. Escuchas telefónicas, transcripciones también de la misma a través de la Policía Nacional. Entonces, este contexto ingresa al proceso mediante una prueba válida. Igual también este tema del depósito de los 10.000 soles entra a través de un registro de estado de cuenta bancaria, por ejemplo, que también les había puesto como ejemplo minutos antes. Este caso también, por ejemplo, visitas constantes del abogado al despacho fiscal en la semana posterior al depósito. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, podemos hablar de registro de visitas que todo despacho fiscal tiene.
Existen registros de visitas del abogado al despacho del fiscal hasta en tres ocasiones en una misma semana. Entonces, de esta manera va a entrar también. Este indicio base que se tiene de que el abogado ha ido al despacho fiscal, tienes que poder descartar también la hipótesis alternativa de que se fue porque es defensa técnica, porque es abogado defensor privado. Entonces, tienes que descartar esa hipótesis. ¿Y cómo lo vas a descartar? No lo vas a analizar de manera aislada, lo tienes que analizar también con los otros dos, o con los otros 3 o 4 indicios que tengas. Entonces, teniendo en cuenta esto, sobre el ejemplo anterior, pasamos a lo siguiente. Explicar por qué los hechos conducen al hecho ilícito, lo que les acabo de mencionar. La invocación de influencia es explícita, por ejemplo, el dinero funciona como precio de la influencia, y las visitas a la fiscalía no es casual, sino funcional a lo prometido. Esto también lo que les acabo de mencionar, descartar alternativas, hipótesis alternativas que puedan existir, como esta clase de afirmación, que no es casual, no es propio de sus funciones como abogado defensor, sino es producto a lo que se ha venido coordinando. Luego lo siguiente es analizar si existen explicaciones alternativas razonables. Se descarta que era un alarde simplemente, sin relevancia. Se descarta que el dinero era por concepto de honorarios. También tienes que descartar esto si es que la persona le entregó dinero al abogado, por ejemplo. Y también concluir claramente que el contexto revela una finalidad ilícita. Entonces, tienes que poder identificar ello. En este caso, en el caso que les estoy planteando de tráfico de influencias, son sobre influencias reales, porque termina con un archivo, ¿ya? Termina con un archivo, pero también puede ser simplemente influencias simuladas, porque el mismo artículo te señala eso. Influencias simuladas o reales, que vamos a hablar también en la parte final de la sesión. Entonces, por último, es justificar por qué los indicios convergen y no se contradicen. Tenemos que tomar en cuenta esto en base al ejemplo anterior. Como ustedes ven en pantalla, tenemos el audio, tenemos el pago, tenemos las gestiones que se hizo días antes, y todo eso te va a llevar a poder entender una sola cosa. Una sola cosa. Entonces, una unidad de sentido. Es decir, todo esto tiene sentido de manera unificada. Un solo criterio, una sola hipótesis que vas a tener. Todos los indicios se refuerzan entre sí también, y no existen indicios exculpatorios serios. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, doctores, estamos hablando de que no existe justamente una coartada seria, fuerte, que pueda tener esta persona investigada. Es decir, todo el contexto de los pagos, de las comunicaciones, de las visitas, todo esto tiene un contexto. Se entiende y se concluye como un hecho consecuencia de que este pago sirvió para darle una dádiva a tal autoridad. Entonces, si no existe un indicio exculpatorio serio que contradiga estos indicios, necesariamente estamos hablando ya de manera conclusiva de que nos encontramos en el delito de tráfico de influencias. Ahora, vamos a hablar también sobre el marco normativo de la prueba indiciaria, que es fundamental para poder seguir avanzando. Hasta el momento hemos estado analizando simplemente conceptos, les he estado dando ejemplos, pero ya tenemos que hablar de manera más técnica, porque vamos a terminar hablando también de jurisprudencia peruana. En principio, la prueba indiciaria está en el Código Procesal Penal, en el artículo 158, numeral 3 del Código Procesal Penal. Nos señala lo siguiente a través de estos literales. El primero, que el indicio esté probado, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. Y por último, si son indicios contingentes, nos dice el código, deben ser plurales, concordantes y convergentes, y sin contraindicios existentes. En principio tenemos esto. ¿Qué es un indicio probado? Que el indicio esté probado, lo que te dice. Cuando hablamos de prueba indiciaria y hablamos de indicio, que el indicio esté probado, no estamos hablando que tenemos que tener un indicio que nos pruebe directamente o indirectamente, como lo llamen, que nos pruebe el hecho del cohecho prácticamente, del soborno, del pago. No necesariamente tiene que ser con eso. Si pensamos de esa manera, estaríamos pensando de manera errónea, porque el indicio no es eso. Eso pudiéramos hablar de una prueba directa. Pero cuando hablamos de un indicio probado, no es que te dice y te pide ya que tiene que estar probado lo que estás imputando o lo que estás defendiendo tu patrocinado, que es el soborno, el tema del pago, del cohecho que ha existido. No, estamos hablando, como ya hemos hablado, por ejemplo, llamadas telefónicas, reuniones en un restaurante,
depósitos de dinero a nombre de terceros o de repente en efectivo hay alguna entrega, entre otros. Son indicios que te van a servir sobre el caso en concreto que está sucediendo. Luego hablamos que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. La esencia de la prueba indiciaria siempre va a estar vinculado a la inferencia. La inferencia, para que tú puedas condenar a alguien tienes que tener una inferencia. Esta inferencia es la base o es el núcleo de la prueba indiciaria. Ahora, lo que te dice es, esta inferencia que vas a tener tiene que estar basada en base al sistema de valoración probatoria que le des. Tienes que utilizar una regla, te dice el Código Procesal Penal. Puede ser una regla de la lógica, la ciencia o la experiencia, que también les voy a explicar. De manera breve, lo que pudieras decirles al tema de la lógica es que no existen contradicciones internas. Es decir, por ejemplo, si el fiscal no ha pedido dinero, por ejemplo, en este caso de corrupción que les pongo, si el fiscal no ha pedido dinero, pero actúa a favor de la persona emitiendo el pronunciamiento que quiere, entonces ahí no sería ilógico. Sería totalmente lógico pensar que esta inferencia te va a llevar a cabo de que pidió el dinero y por ende se lleva a cabo lo otro, la emisión del pronunciamiento. La ciencia también, podemos estar hablando de pericias, y las máximas de la experiencia es como patrones comunes que existen en el contexto real, en la práctica, y que te lleva a pensar de que en esta clase, en este caso en concreto que tengo, puede que se haya llevado de esta manera porque el patrón común de los pagos de los sobornos se lleva de esa manera, que también les voy a explicar. Luego el literal C te dice, si son indicios contingentes deben ser plurales, concordantes y convergentes. Lo que te habla sobre esto es que tienes una secuencia de indicios. Entonces, como tienes una secuencia de indicios, no basta tener uno, tienes que tener varios, por eso te habla de pluralidad. Tienen que ser concordantes también entre ellos, que no existan ciertas contradicciones. Y por último, también tienen que ser convergentes, es decir, que mantengan una misma línea, un mismo objetivo unificado respecto a el bagaje de indicios que tienes. Y bueno, también te señala que no tiene que haber contraindicios, justo lo que les decía. No puede haber una hipótesis alternativa que te dé cabida a poder pensar que se llevó a cabo de esta manera y no como la manera que el Ministerio Público está acusando. Les estaba hablando de indicios, de hecho base y hecho consecuencia. Esta clase de definiciones también lo menciona el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en los pronunciamientos que les voy a mostrar. Pero para llegar a eso ustedes tienen que entender qué es. Cuando hablamos de indicio, estamos hablando de un hecho periférico que una vez probado sirve para poder inferir el hecho principal. Es decir, un hecho periférico simple. Es un hecho periférico simple nada más. Que una vez que está probado sirve para poder inferir el hecho principal que tú tienes. Mientras que cuando hablamos de un hecho base, estamos hablando de un hecho pequeño, directamente comprobable con evidencia. El mismo ejemplo que les pongo anteriormente. Llamadas telefónicas, depósito, alguna reunión por ahí. Pueden ser una secuencia de indicios. El mismo pronunciamiento también puede ser un indicio. Ahora, el hecho consecuencia es un hecho grande que busqué probar. Por ejemplo, el pago fue dádiva por el acto funcional. Es decir, tengo el hecho base. Tengo el hecho base de una reunión, por ejemplo, en tal lugar. Luego tengo el hecho consecuencia, que va a ser al final. El hecho consecuencia es lo que yo ya logro concluir luego de una inferencia que está en el centro de ambos. Tengo el hecho base sobre la reunión que les acabo de mencionar. ¿La inferencia qué es? La inferencia es de que, bueno, es probable que ellos se hayan reunido para poder recibir el dinero, para poder llevarse a cabo el soborno, el tema del cohecho, ¿no? Entonces yo voy a poder identificar ello, ya sea por lógica o ya sea por experiencia. Porque por experiencia lo que pudiera decir el juzgador, ¿cuál sería? Hay llamadas telefónicas, hay entrega de dinero, hay una reunión que se lleva a cabo en un restaurante en específico, entonces yo puedo inferir que por los patrones comunes que existen de los delitos que se llevan íntimamente de manera hermética, entiendo de que este momento ha servido para ello. Entonces, el hecho base, más la inferencia que estoy utilizando mediante las reglas de las máximas de la experiencia, puedo concluir como un hecho consecuencia de que ese pago ha servido, por ejemplo,
para una dádiva para ese funcionario o ese fiscal. Entonces, eso es la secuencia que quiero que entiendan. Ahora, les he estado hablando también de inferencia lógica. La inferencia lógica les decía que es la base de la prueba indiciaria. Y justamente pongo esto en esta diapositiva. La inferencia lógica es el núcleo de la prueba indiciaria. Una vez que tenemos esto, sabiendo que es el núcleo, tenemos que hacer lo siguiente. Lo que ya les había mencionado, simplemente es para poder seguir avanzando. Identificar hechos base que están probados, que ya les expliqué también. Identificar qué regla aplicar, lo que les decía, la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia. Y establecer la conclusión deducida y por qué es la mejor explicación. Cuando nos referimos a que por qué es la mejor explicación, es cuando ya he descartado todas las hipótesis que pudieran existir, entonces yo puedo concluir claramente, al final, como un hecho consecuencia de todo, identificar la comisión de ese delito, la secuencia que he plasmado. Un ejemplo de inferencia lógica, en este caso les quiero compartir con ustedes lo que es el cohecho. En el tema del cohecho, por ejemplo, les pongo este ejemplo. HB significa hecho base, que ya sabemos qué es. Hecho base número 1, llamadas intensas entre el abogado y el cliente y entre el abogado y el funcionario. Hecho base número 2, pago a un tercero cercano. Hecho base número 3, visitas muy frecuentes en la semana posterior al depósito. Entonces, si aplicamos una regla de la experiencia en este caso para poder identificar, primero voy a inferir y utilizar una regla de experiencia, puedo afirmar que en corrupción el pago suele encubrirse vía terceros y procede o acompaña la decisión. Y el hecho consecuencia en este caso es hubo acuerdo corrupto para emitir un acto indebido. Entonces, esto es un ejemplo de inferencia. Tengo los indicios probados, aplico una regla de experiencia en este caso, para luego poder concluir. Ahora, en reglas de valoración. Si ustedes recuerdan al inicio de esta sesión, yo les había mencionado que la sana crítica es como un sistema de valoración probatoria. Esta valoración probatoria está incluida ciertas reglas que se tiene que seguir, que el juzgador tiene que seguir para poder establecer una condena, por ejemplo. Estas reglas son las que ustedes ven en pantalla. La lógica, la ciencia y la experiencia, que ya también les había mencionado su definición minutos antes, pero para poder seguir avanzando podemos decir la lógica, una coherencia interna que les había mencionado, la ciencia puede ser pericias y la experiencia son justamente lo que había mencionado, son patrones comunes que se llevan a cabo en la práctica, que se entiende de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta secuencia de imágenes estamos desarrollando en base a lo que está en el mismo Código Procesal Penal, en el 158 numeral 3. Estamos hablando de inferencia, estamos hablando de reglas de valoración y estamos hablando de indicios contingentes y su exigencia reforzada que existe. En este caso, el mismo código en ese numeral 3 nos dice lo siguiente, que tiene que ser contingentes, plurales, concordantes y convergentes. Entonces, en tema de contingentes, yo he puesto estos 4, tema de llamadas, reuniones, amistad, cambios de criterio administrativo, por ejemplo, que se tiene que analizar de manera conjunta, obviamente, no de manera aislada ni individualizada. Son plurales, concordantes y también convergentes, como ya les había mencionado inicialmente. Entonces, lo siguiente es esto. Vamos a hablar ya netamente de jurisprudencia. ¿Cuáles son esos requisitos jurisprudenciales que existen dentro de lo que es la prueba indiciaria? En primer lugar, tenemos que hablar de 4 pronunciamientos que he podido identificar para poder compartir con ustedes, pero el principal que existe en nuestra jurisprudencia nacional es esta. Ejecutoria Suprema, mediante el recurso de nulidad 1912-2005, Piura, que a su vez está siendo recogida por el Acuerdo Plenario 1-2006/ESV-22. Lo que nos dice el Acuerdo Plenario es que es una jurisprudencia vinculante este fundamento número 4. El fundamento número 4 nos dice lo siguiente. Lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal.
ilógico, existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar. Lo que les había mencionado anteriormente, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento en estas diapositivas, en estas imágenes, que les estaba compartiendo ejemplos, conceptos y todo ello, todo eso lo podemos ver plasmado acá. Lo que nos dice el fundamento cuarto es que para que tú llegues a poder identificar la comisión del delito, es esto, de que no necesariamente el indicio te va a probar el hecho constitutivo que está en el Código Penal, porque no te va a probar directamente el soborno. Te va a probar ciertos hechos que cuando tú analizas y estableces un razonamiento valorativo, puedes concluir algo en específico, un contexto, que es el hecho consecuencia. Eso es lo que te dice, que no vas a probar directamente lo que está en el código, sino que te va a servir como un indicio, que tengas una idea, un hecho probado, vas a tener que razonar y después estableces una conclusión. Eso nos dice este pronunciamiento. Si seguimos avanzando, en cuestión de los años, tenemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en este caso muy importante, que es del caso Juliana Llamoja Hilares, en el expediente 728-2008, que es un habeas corpus, en el fundamento 29 nos establece esto. El modelo de la motivación respecto de la prueba indiciaria se desarrollará según la siguiente secuencia: hecho inicial, máximas de la experiencia, hecho final. O si se quiere, hecho conocido, inferencia lógica y hecho desconocido. Acá también tenemos que poder acordarnos de lo que hemos hablado minutos antes. Es netamente esto. Es la secuencia que existe. Solamente con ciertos matices de definir, de establecer un nombre o un concepto, ¿no? Acá lo menciona como hecho inicial, máximas de la experiencia, en este caso como regla a aplicar, y el hecho final. O también lo cambia y lo dice, puedes llamarle también hecho conocido, puedes llamarle inferencia lógica, que es lo que haces en el centro de todo, y también como hecho desconocido. Pero es netamente lo que ya hemos estado hablando. Luego tenemos el pronunciamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que nos dice es lo siguiente. En este recurso de nulidad 2400-2018 de Junín, en el fundamento noveno nos dice esto. Aquí es bueno precisar que la aptitud probatoria de los indicios se obtiene a partir de su análisis en conjunto. No es correcto, en consecuencia, proceder a una valoración individualizada. Esto involucra que la evaluación que el órgano jurisdiccional debe realizar siempre será una lectura integral del conjunto de indicios presentados, a partir de lo cual pueda determinar su coherencia, su correspondencia y no contradicción. Esto es muy importante también y peculiar y he querido poder compartir con ustedes, porque ¿cómo pudiéramos analizar o cómo establecer conclusiones cuando estamos ante un caso donde no existe pluralidad de indicios, solamente existe uno? Entonces, ¿cómo pudiéramos analizar ello? Porque acá lo que te dice primero es, todos los indicios se analizan de manera conjunta, no individualizada, que ya lo sabemos. Sabemos eso, porque además te pide que sean plurales, como bien había señalado antes. Pero pongámonos en este ejemplo de que les decía de los indicios, que solamente hay uno solo. Y para eso tenemos que pasar a este pronunciamiento. En este pronunciamiento, que es el último que he podido identificar para poder compartir con ustedes porque me parece muy interesante, es la casación 941-2023 de ICA. En el fundamento 11.7 nos dice lo siguiente. Por tanto, si se pretendió justificar la condena en un solo indicio contingente grave, debió haberse fundamentado suficientemente esta situación excepcional. Primero, respecto a la gravedad del indicio, y segundo, en cuanto a su concurrencia única, y explicar de manera suficiente cómo es que el surgimiento de estas características permitiría otorgarle al indicio la capacidad plena para fundamentar una condena. Sobre esto es muy interesante. ¿Por qué? Toda la regulación, toda la normativa que hay sobre la prueba indiciaria te dice, y el mismo código te dice, la jurisprudencia te dice, que tiene que ser plural, que tiene que ser convergente entre todos, tiene que ser contingente también, que no exista ciertos contraindicios entre uno y otro. Pero para eso te dice una pluralidad. Pero si nos encontramos en un caso en específico en el cual el Ministerio Público utiliza un solo indicio contingente grave, ¿qué pasaría si utiliza solamente uno? ¿Ese uno bastaría para poder condenar?
En este pronunciamiento lo que nos dice es que existe una mayor exigencia todavía, porque la prueba indiciaria de por sí, doctores, ya te da una exigencia mayor que una prueba directa. Pero en el caso de tener un solo indicio, la exigencia, la regulación debe ser mucho más amplia. En este caso nos dice que no debió realizarse de esta manera, debió fundamentarse mucho más, poder identificar por qué es tan grave. Si tienes un solo indicio contingente grave, uno solo para poder condenar. Un ejemplo claro que pudiéramos relacionarlo con esta clase de casos pudiera ser, por ejemplo, la violación sexual, por ejemplo. La violación sexual, al igual que estos delitos, se da en la clandestinidad, de manera íntima, de manera hermética. Entonces, se tiene la declaración de la víctima únicamente. Se tiene la declaración de la víctima. Entonces, en este caso, pudiera ser eso como un indicio contingente grave. Imaginemos que no exista esta pericia de examen de integridad sexual, por ejemplo. Se sigue teniendo solamente la declaración. Pero se tiene que analizar ello, poder identificar cómo es que esta declaración de esta víctima, aparte de analizarse mediante el Acuerdo Plenario 2/2005, obvio, aparte de eso, poder identificar y tener simplemente como un indicio contingente grave. Entonces, esto es lo que nos dice la Corte Suprema en esta casación, que si vas a tener un indicio contingente grave, tienes que poder identificar identificar la gravedad del indicio y ser más exigente en ese sentido. Ahora, pasamos a lo siguiente, tipología de indicios en delitos de corrupción de funcionarios. En esta imagen lo que quiero compartir es lo siguiente. Esto es más que todo para poder identificarlo plenamente. ¿Ante qué clase de indicio nos encontramos? Para poder ordenarnos cronológicamente, para poder ordenarnos también qué clase de indicios tenemos. En este caso he podido identificar estos 5 que quiero compartir con ustedes. El primero es indicios comunicacionales, que tiene que ver con rastro de interacción. Llamadas, teléfonos, mensajes cifrados, correos electrónicos, entre otros. Algún tipo de interacción que pueda haber. Tenemos también indicios funcionales, que es la competencia para poder actuar. Es la oportunidad para hacerlo y capacidad de decisión específicamente. Es decir, identificar la competencia que tiene este funcionario en el cual se está influenciando para poder emitir un pronunciamiento o vulnerando sus obligaciones o haciendo algo propio de su cargo. Tenemos indicios patrimoniales que tenemos que ver con los rastros económicos que sugieren la dádiva, en este caso transferencias, depósitos. Los indicios conductuales también, por ejemplo. Acciones que revelan conciencia de ilicitud, borrar chats y registro de llamadas. Acá sí me quiero detener un poco para poder ponerles un ejemplo que es más claro de cuándo nos encontramos ante un indicio conductual. Imaginemos en un allanamiento. Aparte de detener a la persona, se allana, se incauta ciertos bienes y se incauta también el teléfono del investigado en este caso. Entonces, si la denuncia tiene que ver, si la investigación tiene que ver con que existe la comisión del delito de cohecho, por ejemplo, entre la comunicación que existe entre esta persona y el funcionario, por ejemplo. Entonces, mientras que en este teléfono sí existen todas las conversaciones, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto sobre la coordinación que hubo, pero de esta otra persona no existe este chat o todos los registros están eliminados. Entonces, se puede entender eso como un indicio conductual de esta persona que se le ha incautado el bien, que en este caso es un teléfono, puede ser identificado como un indicio conductual. Se puede entender que tiene una conciencia de ilicitud, de identificar justamente. Y por último tenemos lo que son los indicios administrativos o procedimientos, que son los rastros dentro del expediente o trámite. Puede ser la rapidez, la prioridad extraña, criterios cambiantes también. Tiene que ver netamente con los pronunciamientos que existen. Es decir, si por ejemplo una persona que solicita una licencia de funcionamiento de un local, por ejemplo, que puede que de repente dentro del ámbito de esta municipalidad existe un plazo para poder emitirlo, por ejemplo. Entonces, si lo hace con mucho tiempo de anticipación, por ejemplo, pero si se tiene otra clase de indicios también, se puede entender de que esta premura, esta prioridad que hubo, tiene que ver con el tema del cohecho. Entonces, podemos identificarlo como un indicio administrativo en este caso en concreto.
Acá ya tenemos que hablar netamente de los delitos. Ya hemos hablado y hemos conversado sobre la prueba indiciaria. Hemos identificado las definiciones de indicio, de hecho base, de hecho consecuencia también, por ejemplo. Hemos identificado su marco normativo que existe en el código, pero no solamente eso, sino también la secuencia de pronunciamientos que hay a nivel jurisprudencial. Entonces, como ya tenemos una noción clara de lo que es la prueba indiciaria y todo lo que implica ello, ya tenemos que pasar a poder mencionarlo o poder aplicarlo, todo lo que hemos entendido en esta sesión, en esos delitos de cohecho y sus modalidades y también el tráfico de influencias. En principio, el cohecho pasivo propio, quiero comenzar con esto, está en el artículo 393. Recuerden, corrupción de funcionarios está desde el 393 hasta el 401. Vamos a abordar algunos delitos de esa cantidad de artículos. El cohecho pasivo propio nos dice lo siguiente. El funcionario servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. Esta secuencia, si ustedes se dan cuenta, tenemos que identificarlo claramente, es la persona protagonista de este artículo es el funcionario servidor público, pero hay ciertos verbos que va a implicar con esta persona: aceptar, recibir y solicitar. Y último también el tema de condicionar. Pero son verbos que se tienen que tomar muy en cuenta. Primero, el funcionario, los verbos y también por qué es un cohecho pasivo propio. Cuando hablamos de propio, estamos hablando de realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Mientras que el impropio es totalmente diferente. Pero quiero que se queden con la idea. Cuando hablamos de propio, hablamos de un acto u omisión vulnerando las obligaciones de esta persona. Ya sea cuando acepta o recibe, cuando solicita o cuando condiciona. Lo que nos dice este último acápite es lo siguiente. El funcionario servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja. Ustedes dirán, doctor, pero ¿cómo puedo identificar o cómo puedo separar? Eso está claro, pero ¿cómo puedo separar la solicitud de poder condicionarlo, por ejemplo? O sea, un ejemplo claro de solicitud, por ejemplo, para que lo tengan muy claro, un ejemplo sería lo siguiente. Imaginemos que un funcionario del área justamente de licencias, de emisión de licencias de funcionamiento. Imaginemos que vaya un usuario, presenta su solicitud, todo está perfectamente hecho. Pero ¿qué le dice este funcionario? Lo que le dice es, señor, usted ya sabe cómo funciona esto, ¿no? Usted ya sabe cómo funciona esto. De repente, su voluntad, si usted me quiere apoyar con algo, no sé, para poder de una vez emitir la resolución. Eso, por ejemplo, es una forma de solicitud expresa. Pero el otro ejemplo que les pongo, que pudiera ser tácita, que pudiera ser sutil, sería lo siguiente. Sería que este funcionario le diga a este usuario, usted ya sabe cómo funciona esto. Puede que sea sutil, puede que parezca simple, pero el tan solo hecho de poder decir eso, sutilmente estás pidiendo que te puedan dar algo. Ahora, ¿cómo lo diferencias de condicionarlo? Esto ya es mucho más simple. Mientras que la solicitud puede ser expresa o puede ser tácita, pero la condicional, o el hecho que sea condicional, siempre va a ser expresa. Una frase clave, o una frase que normalmente se puede escuchar o entender claramente, es cuando este funcionario le dice a este mismo usuario, le dice, pucha, si no me pagas, no emito la resolución. O si no me pagas, si no me entregas dinero, no voy a firmar esa resolución. Estás condicionando tu actitud a algo específicamente. Entonces, el funcionario lo que hace es condiciona su conducta funcional para poder recibir un donativo. Eso es la forma de poder identificarlo. Entonces, si pasamos a un ejemplo práctico sobre el cohecho pasivo propio, es justamente este ejemplo de licencias de funcionamiento. El funcionario municipal es responsable de emitir una resolución de licencia de funcionamiento. El expediente del administrado presenta observaciones técnicas graves que, conforme a la ley, impiden otorgar la licencia. Días después de emitir la resolución, el administrado se reúne con el funcionario, no hay una solicitud expresa del funcionario, el administrado le dice, licenciado, por el apoyo yo sabré agradecerlo.
El funcionario no rechaza la propuesta. Posteriormente, el administrado deposita 10.000 soles en la cuenta bancaria del hermano del funcionario. El funcionario emite la resolución otorgando la licencia pese a las observaciones técnicas. En este caso, estamos hablando del cohecho pasivo propio, pero hacer algo vulnerando o violando sus obligaciones, porque entendemos que existen observaciones técnicas graves que no se han subsanado y aún así se emitió la resolución. Entonces hablamos de un cohecho pasivo propio. Ahora, ustedes deben preguntarse, para el tema del cohecho, ¿es necesario que exista este resultado, que se emita una resolución? O en el caso del tráfico de influencias, que se emita ese acto administrativo judicial a favor de la persona que ha comprado esas influencias? La respuesta es no, porque acá es tan solo hecho, es de mera actividad. Basta que haya sucedido la aceptación o recibir o solicitar o condicionar para hacer algo, ¿cierto? Pero basta que se haya desarrollado los verbos, es suficiente. No estamos ante delitos de resultado, de que si se emite el resultado es de que, bueno, se cometió el tráfico de influencias o se cometió el cohecho. No, acá es simplemente de mera actividad. Basta el hecho de poder aceptar o recibir, solicitar o condicionar. Ahora, el cohecho pasivo impropio es obviamente muy similar al cohecho pasivo propio, pero ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es para realizar un acto propio de su cargo o empleo. Mientras que el propio te decía, vulnerando tus obligaciones, el impropio te dice, está bien, haz algo propio de tus funciones, pero todo lo que está a su alrededor implica cohecho. Entonces, acá también hablamos de lo mismo, aceptar, recibir y solicitar. La única diferencia es de que el acto propio es, el acto que está realizando la persona es propio de sus funciones o del empleo que tiene. Un ejemplo claro del cohecho pasivo impropio, para que me puedan entender mejor, es en el mismo ejemplo anterior, pero en este ejemplo, este administrado cumple todos los requisitos, por ende corresponde legalmente otorgar la licencia. El funcionario tramita el expediente conforme a ley, en ningún momento omite requisitos, ni acelera indebidamente, tampoco emite un acto ilegal. Luego de emitida la licencia, el administrado le entrega una canasta valorizada en 3.000 soles. El funcionario lo acepta y lo conserva. Entonces ahí estamos hablando de cohecho pasivo impropio. Pero por esto en específico, porque está haciendo algo propio de su cargo. No hay ninguna observación, cumple con todos los requisitos y legalmente se puede emitir esa licencia. Ahora tenemos que pasar a lo siguiente, el cohecho activo genérico, que está en el artículo 397 del Código Penal. Acá lo que nos dice el cohecho activo genérico es lo siguiente, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus funciones. Y bueno, será reprimido con pena privativa de libertad. En el segundo acápite lo que te dice es lo siguiente. El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo. En el primer acápite te dice vulnerando tus obligaciones, pero el segundo es propio de su cargo. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de un cohecho activo en este caso. ¿Y por qué es activo genérico? Porque ese delito está aplicado a la persona que va y paga para algo. Por eso es que es activo. ¿Y por qué es genérico? Porque no te da ninguna característica especial a la persona. Cualquier persona puede cometer ese delito, pero porque está dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Porque esta persona lo que hace es corromper a este funcionario servidor público. Entonces, lo que en los anteriores delitos estaba por separado, el cohecho pasivo y activo, acá está en dos acápites, tanto cuando el funcionario realiza algo vulnerando sus obligaciones o en este caso propios de su cargo. Ahora tenemos que hablar de tráfico de influencias. En el delito de tráfico de influencias que está en el artículo 400 del Código Penal, que es uno de los delitos también más frecuentes o más investigados también, y pocas veces también probado porque existe una exigencia grande a través de la prueba indiciaria justamente.
Entonces, este artículo nos dice lo siguiente. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público, que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 y no mayor de 6. En el segundo acápite dice, si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 y no mayor de 8. Si ustedes se dan cuenta, acá existe una división de influencias reales o simuladas. En este delito tampoco va a interesar si es que se logra el pronunciamiento o se logra justamente en este pronunciamiento de un caso judicial o administrativo. No importa el resultado final, lo que importa es poder influenciar. Es decir, que esta persona invoca tener influencias. En este caso se agrava cuando este agente es un funcionario o servidor público. Un ejemplo claro de esto, del tráfico de influencias, es lo siguiente. Un abogado que hace defensa privada afirma ante un ciudadano investigado tener contactos cercanos con el juez de investigación preparatoria que conocerá el requerimiento de prisión preventiva interpuesto por el fiscal. El investigado teme que le dicten prisión preventiva, motivo por el cual busca a alguien que lo ayude. El abogado le dice, yo tengo llegada directa al juez, he sido su asistente años atrás. Puedo hablar para que no te dicten prisión, pero eso cuesta. El investigado acepta la propuesta y le entrega 20.000 soles en efectivo al abogado. Posteriormente el abogado acude al juzgado, conversa con el secretario judicial, intenta acercarse al juez. Finalmente la prisión preventiva sí se dicta por el plazo de 9 meses. Este ejemplo es un claro ejemplo de que nos encontramos ante una influencia simulada. Se ha llevado a cabo toda la secuencia del delito de tráfico, si ustedes se dan cuenta, una influencia simulada. Hace prometer que va a ser para un tercero, que es el juez. Él ofrece poder interceder ante este funcionario específicamente, para poder lograr un pronunciamiento dentro de este caso judicial, que es una prisión preventiva. Pero termina siendo simulada, porque al final se dio justamente lo que es la prisión preventiva contra esta persona. Ahora, existen también otros delitos vinculados a corrupción de funcionarios, pero está vinculado también a la figura esencial de los otros delitos que hemos hablado. El cohecho pasivo específico, estamos hablando de determinadas personas que reciben ese soborno. En este caso, lo que te dice el código es el magistrado, árbitro, fiscal, perito u otro análogo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que aceptar, recibir o solicitar. ¿Qué cosa? Este donativo u otro similar, sabiendo que es para influir o decidir sobre un asunto sometido a su conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar al anterior, a los anteriores delitos, solamente que ustedes pueden identificarlo porque estamos hablando de determinadas personas específicamente y son personas que reciben o aceptan o solicitan el dinero. Mientras que el cohecho activo específico es de igual manera personas específicas, personas especiales, pero en este caso lo que cometen es que ofrece, da o promete. Es decir, la persona lo que hace es poder ofrecer, dar o prometer ¿a quién? A personas específicamente. En este caso estas personas son estas. Por eso es que es cohecho activo específico en este caso. Cuando hablamos de cohecho también tenemos que hablar de otros sectores, no solamente a nivel de la magistratura, del ministerio público o de peritos u otros análogos, sino también tenemos que hablar de otros sectores como el ámbito de la Policía Nacional, por ejemplo. Existen delitos de cohecho que están directamente, especialmente establecidos para ese rubro, para policías nacionales. Por ejemplo, existe el cohecho pasivo propio e impropio en la función pública. Hasta el momento lo tenemos claro cuando es pasivo y cuando es propio o impropio, pero está vinculado a la función policial. Lo que te dice este delito es que solamente va exclusivamente para miembros de la PNP o del sistema penitenciario, pero igual son policías nacionales. Es lo mismo también, acepta, recibe o solicita, temas de donativos, mientras que el cohecho activo propio e impropio en la función policial es cuando la persona, cualquier ciudadano, lo que busca es poder sobornar o poder corromper a un policía nacional, por ejemplo. Por eso es que lo que te dice es cualquier sujeto que ofrece, da o promete. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta.
Ahora, como una especie de conclusiones esenciales que me gustaría compartir con ustedes es lo siguiente. Es esta gráfica. Estos 5 puntos importantes que es el resumen de toda esta sesión. Es el resumen de la prueba indiciaria también. Más allá de los delitos de corrupción que hemos vinculado a esta sesión, pero netamente estamos hablando de la prueba indiciaria. Entonces lo que yo quiero es que ustedes tengan ideas muy puntuales, muy precisas sobre la prueba indiciaria. Y cuál es la secuencia que ustedes tienen que entender para que puedan estar frente a indicios que sean un hecho probado, que te lleve al final a identificar de que sí se cometió el delito. En principio es esto. Sin hechos bases probados, no hay indicio. Ya sabemos que son hechos bases probados. Entonces, si no tenemos un hecho base, no podemos identificarlo como un indicio propiamente para poder probar el delito. Ahora, el indicio no condena, la inferencia sí. Es decir, no basta con que tengas el indicio. Tienes el indicio, tienes un hecho probado, o varios. Pero ¿cuál es la inferencia lógica que le das? O sea, dentro del sistema valoratorio de prueba, ¿qué regla utilizas? La máxima de la experiencia, la lógica, la ciencia. ¿Cómo es que tú puedes inferir que este hecho base sirve para poder identificar este hecho consecuencia? Eso es lo que nos dice. Después de eso tienes que identificar esto. Un indicio aislado puede ser neutro, la convergencia no. ¿Qué es lo que te dice? Ya habíamos hablado del tema de llamadas. Si ustedes se dan cuenta, el tema de llamadas o depósito o entrega de dinero, es lo más común, porque eso es lo que implica el cohecho, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Tienes un indicio aislado, puede ser neutro. Lo que les decía es, le estoy llamando a tal funcionario porque somos promociones de universidad. Ese depósito de dinero simplemente es en base a un préstamo, por ejemplo. O esta visita que hago al despacho fiscal es porque simplemente soy abogado defensor privado. Entonces, si tú analizas estos hechos probados de manera aislada, como te dicen, vas a poder concluir que hasta neutro es todas esas actitudes. Pero tienen que converger a lo mismo nada más. Poder identificarlo y tener una misma línea de conclusión. Luego tenemos lo que es toda hipótesis alternativa debe ser enfrentada. Es decir, no puede haber una hipótesis alternativa si lo que tú quieres es establecer una condena en el caso del juzgador. Lo que te dice aquí es, no puede haber otra hipótesis, tienes que tener una sola. Y si esa es del Ministerio Público, va a terminar en una condena. Pero tienes que poder enfrentar estas probabilidades de contextos, descartar todas ellas para que te quedes con uno solo y que va a implicar obviamente la comisión del delito. Y por último tenemos más indicios es igual a mayor exigencia de motivación. Claro, y eso también nos dice la misma Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Lo que nos dice es, en el último pronunciamiento, si ustedes también se dan cuenta, es de que tienes que analizar todos los indicios que tú tienes. Mientras más tengas, obviamente, la exigencia de motivación va a abarcar también mucho más sobre estos delitos de cohecho y el delito de tráfico de influencias, por ejemplo. Entonces, eso es la sesión de hoy, el tema de la prueba indiciaria en delitos de corrupción de funcionarios. Espero que les haya sido útil, al menos en esta hora de repente que ha durado, poder identificar claramente sobre la prueba indiciaria, sus conceptos, secuencias que existen, especies, cómo lo puedes vincular a delitos de corrupción de funcionarios, cuando nos encontramos ante un indicio de hecho base, por ejemplo, o el hecho consecuencia. Lo que quiero es eso, que ustedes puedan identificar esta secuencia. El hecho base, o el inicio probado, el hecho consecuencia, y en el medio es que tienes que saber inferir, tienes que saber poder identificar qué clase de regla vas a poder aplicar para poder llegar al hecho principal. ¿Y cuál es el hecho principal? Poder probar el delito que esté siendo parte de este proceso, o un cohecho o un tráfico de influencias. Eso sería todo por mi parte y espero haber servido de un aporte. Gracias. Muchas gracias, doctores, por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados colegas, los invitamos a escribir sus dudas en el chat de Zoom o si desean pueden levantar la mano para participar. Por ejemplo, tenemos una pregunta. Nuestro colega Omar nos menciona, doctor, ¿cuál es la diferencia entre cohecho y colusión? La diferencia entre los dos delitos, cohecho y colusión. Sí. El tema del cohecho es netamente el tema de un soborno, todo lo que ya hemos abordado acá.
El tema de colusión es totalmente diferente. ¿Está dentro de los delitos de administración pública? Claro que sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mientras que uno implica lo que es el tema de un soborno ante un funcionario servidor público, por ejemplo, para que vulnere o no sus obligaciones para emitir un acto, un pronunciamiento correspondiente. Mientras que la colusión es el pacto, es poder concertar para poder beneficiarse. Existe obviamente la colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple simplemente es la defraudación que existe, mientras que la agravada es una defraudación patrimonial que debe existir. La esencia de la colusión es el pacto, es la concertación que existe para poder defraudar al Estado. Mientras que en el otro no necesariamente va a haber la participación del Estado, va a ser entre personas, sujeto activo, sujeto pasivo. Entonces hay una gran diferencia entre ellos. Muchas gracias, estimado doctor. Con esto estaríamos terminando esta ronda de preguntas. Agradecerle por esta ponencia el día de hoy. Unas últimas palabras, doctor. Bueno, simplemente nada, poder agradecer nuevamente, como les digo, la oportunidad de Juris para poder conversar de estos temas muy importantes. El tema de la prueba indiciaria es una prueba que es muy importante y espero poder haber sido de aporte para todos ustedes que han estado conectados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados colegas, asimismo agradecerles por estar presente en esta sesión magistral. Ya les hemos pasado el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Asimismo, recordarles que este 18 de febrero vamos a iniciar nuestro diplomado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal. Solo por estar en esta sesión magistral van a acceder a un descuento de 50 soles en nuestro diplomado, es decir, se lo van a llevar a tan solo 150 soles. Recuerden que con su matrícula van a acceder a un curso gratuito PROFA, también otro curso en Derecho Penal General, además de llevarse un balotario para el examen de conocimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todo esto, colegas, su diplomado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional, estos dos cursos gratuitos y además este balotario a tan solo 150 soles por estar presente en esta sesión magistral. Si están interesados, les estoy dejando el numerito para que se pueda contactar. Sí, estimados colegas, muchas gracias por estar presentes. Nuevamente voy a remitir el enlace para que ustedes puedan registrar su participación y puedan tener su certificado. He visto una pregunta acá que dice: los indicios en el peculado agravado. Pero si no hable de peculado.